Hola amigos. Ahora mismo, hay un total desconcierto a nivel mediático, por la retirada del ejército ruso de algunas zonas del frente, y paradójicamente donde más incertidumbre ha causado es en Washington. ¿Cómo interpretar este movimiento? Por supuesto que los quintacolumnistas de Rusia claman contra la cúpula política rusa, nada que no se sepa, porque los ultraliberales rusos han perdido su tren en Rusia, por lo menos desde que empezó la invasión de Ucrania. ¿Pero por qué ha causado tanta preocupación en Washington? Que incluso comentan en Ucrania que la reciente visita de Antony Blinken a Kiev tenía la finalidad de pedirle a Zelensky que empiece una negociación con Rusia. Al parecer Zelensky se ha negado porque está convencido de su triunfo sobre Rusia, y se siente muy respaldado por una Unión Europea, a la que la rusofobia le ha carcomido del todo las neuronas. Una muestra de ello es el presidente francés Emmanuel Macron, que ayer en su página de Twitter, se pronunció enérgicamente a favor de la retirada de las tropas rusas de la zona de la central nuclear de Zaporizhia. La situación en torno a la central eléctrica de Zaporizhia sigue siendo motivo de gran preocupación. Para garantizar la seguridad e integridad de las instalaciones nucleares, apoyamos al presidente Zelensky en su llamado al retiro de las tropas rusas del área, escribió Macron en Twitter. Sin embargo, no dijo ni una palabra sobre que paren los bombardeos ucranianos contra la central nuclear por riesgo de desastre. Es muy curioso esto, que además han provocado que Rusia haya decidido hoy mismo 11 de septiembre, paralizarla del todo, y ya están los 6 reactores de la central nuclear en parada definitiva, aunque si es bombardeada el peligro sigue existiendo, y no se sabe si se enfriarán definitivamente los 6 reactores hasta que termine la guerra. Una guerra que nadie sabe de momento el curso que seguirá, y de ahí viene la gran preocupación de Washington, porque se teme que a partir de ahora Rusia declare oficialmente la guerra a Ucrania. Esto tendría unas implicaciones increíbles porque todos los países que ayuden a Ucrania pasarían a ser países en guerra contra Rusia, y objetivos del ejército ruso. El estatus que hasta ahora le ha dado Rusia a la OTAN, ha sido que considera que la OTAN le ha declarado una guerra híbrida a Rusia, un eufemismo solo válido para evitar la guerra, pero a partir de ahora nadie sabe qué pasará. Hay una opinión que nadie puede pasar por alto, y son unas declaraciones del exministro de Defensa de la República Popular de Donetsk, Igor Strelkov, que siempre se ha caracterizado por pedir que Rusia tendría que haber entrado con todo en Ucrania, porque la guerra es la guerra. Y tachaba a los responsables de la operación de blandos. Pues bien, ayer se manifestó apoyando la retirada estratégica de Izium, dijo que si las tropas rusas abandonaron Izium, entonces eso es bueno. El cambio de estatus de la guerra es lo que tiene al inquilino de la Casa Blanca asustado, teme enojar definitivamente a Rusia, y se está viendo en sus últimas decisiones, como la paralización de la solicitud de Ucrania para la entrega del F-16, que será rechazada. O la paralización no se sabe si momentánea o definitiva, del contrato de arrendamiento militar que le concedió a Ucrania. La administración de Joe Biden no se arriesgará a enviar aviones de combate F-16 estadounidenses a Ucrania. Dichos hallazgos fueron presentados por el ex oficial del ejército de Estados Unidos, Brent Meastwald. Ucrania codicia los aviones de combate estadounidenses e insiste en que Estados Unidos le proporcione aviones de combate modernos. Kiev quiere recibir vehículos de combate de Washington que puedan competir en igualdad de condiciones con los aviones de las fuerzas aeroespaciales rusas. Según Brent Meastwald, es muy poco probable que se conceda la solicitud del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Así lo informa la publicación 1945. Kiev ha exigido cazas de próxima generación como el F-35 y el F-22 de Estados Unidos y la OTAN. Esta solicitud fue rechazada de inmediato por los estadounidenses, mientras que la solicitud del F-16 parece más realista, señala el autor de la edición estadounidense. El columnista de 1945 afirmó que la satisfacción de la solicitud de aviones de combate de Ucrania es un riesgo demasiado grande para la OTAN. Si pilotos extranjeros, especialmente pilotos de países miembros de la OTAN, son derribados por sistemas de defensa aérea o aviones de combate rusos mientras transportan aviones a Ucrania,
Esto podría provocar un conflicto militar directo entre Occidente y la Federación Rusa. Tal escenario es altamente indeseable para los Estados Unidos y sus aliados. Por mi parte, yo creo que ahora mismo el temor está más del lado de Estados Unidos que de los europeos, que son los más perjudicados por esta guerra, y antes muertos que claudicar ante Putin después de todo lo que ha soltado por sus boquitas. Y como en todas partes cuecen habas, en Estados Unidos también hay quintacolumnistas que arremeten contra el gobierno por el despilfarro en Ucrania, que podría suponer la destrucción de Estados Unidos. Por eso las entregas bajo el préstamo y arriendo estadounidense aún no han llegado a Ucrania, se están retrasando. Aunque en Kiev dicen que ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen suficientes armas y se necesitan más para poder atacar no puntualmente, sino en todas partes a Rusia. Pero Washington no cambia de planes, no aumenta el ritmo de las entregas, y la ayuda en sí se estira en el tiempo. Este fenómeno fue tratado de explicar por un experto estadounidense en relaciones internacionales, el veterano de la Infantería de Marina Philip Carver, quien en un momento fue asesor del secretario general de la OTAN, del primer ministro de Gran Bretaña y del jefe del Pentágono. Expresó sus pensamientos en una entrevista con el Canal 5 de Ucrania. Según el estadounidense, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, teme abiertamente suministrar más armas a Ucrania por temor al arsenal nuclear ruso. Tal como lo concibió Washington, las armas suministradas deberían ayudar a Ucrania a defenderse y lo más probable es que se necesite el muy publicitado préstamo y arriendo para asegurar que grandes cantidades de ayuda fluyan al complejo militar industrial de Estados Unidos, para reponer las existencias devastadas. ¿Por qué los estadounidenses no suministran más armas? Pues porque la Federación Rusa tiene fuerzas nucleares, que incluso una pequeña porción de ellas pueden enviar a Estados Unidos, no a la Edad Media, sino directamente a la Era de Piedra, y esto es alarmante y aterrador. Pero según mi punto de vista, esta reflexión lógica que frenaría cualquier exceso que una mente calenturienta podría concebir, no afecta para nada a las burguesías europeas, que están convencidas de que Rusia nunca se atreverá a tal cosa, y se han desmadrado del todo. Y en este aspecto, la negativa estadounidense a suministrar más armas, o a ralentizar su entrega en espera de acontecimientos. Y es temerario perder el último puente para establecer relaciones entre Moscú y Occidente, ya que Kiev ha superado el punto de no retorno y no quiere negociar. Como he dicho antes, seguramente influenciado por la Unión Europea, cueste los soldados que cueste. Por eso Polonia no para de introducir armas al frente, y ayer se han visto 4 columnas de equipo militar sin marcar de ningún tipo para que no se sepa quién las dona, hacia la frontera con Ucrania. Los residentes de los asentamientos polacos que limitan con Bielorrusia y Ucrania registran un movimiento a gran escala de equipos militares polacos en dirección a la frontera con Ucrania. Entre estos últimos hay vehículos blindados de transporte de personal, tanques, vehículos blindados, morteros autopropulsados, e instalaciones de artillería. Sin embargo, mucho más destacable es el hecho de que no hay marcas de identificación en los equipos. En los cuadros de vídeo presentados, se puede ver una de las columnas de equipo militar que se dirige hacia la frontera con Ucrania. El convoy militar incluye tractores del ejército, vehículos blindados de transporte de personal Rosomak, equipos de ingeniería, tanques y otras armas. Este es solo uno de los convoyes militares que se registraron moviéndose hacia la frontera con Ucrania, mientras que se informa que otros 4 convoyes militares se están moviendo. Probablemente, se trata de la transferencia de equipos adicionales al territorio de Ucrania. Sin embargo, también se hacen otras suposiciones. El desconcierto mediático aludido al principio es normal. Si por una parte Estados Unidos está convencido de que Rusia se enfurecerá por el traslado de cazas estadounidenses a Ucrania, y en este caso, temen que Moscú tomará medidas para eliminar estos aviones, hasta lanzar ataques con misiles contra sus bases. Estados Unidos tiene miedo de enojar una vez más a la Federación Rusa, y por lo tanto, se niega a llevar a Kiev estos aviones. Sin embargo, al mismo tiempo, recientemente se presentó una solicitud al Congreso de los Estados Unidos,
para la asignación de fondos adicionales que se gastarán en la capacitación de pilotos ucranianos para volar en aviones de combate estadounidenses. En este contexto, hay que reconocer que todavía existe cierto interés político en proporcionar aviones de combate a Ucrania. Si esto lo sumamos a que los países de la Unión Europea están entrenando a soldados ucranianos para operaciones en Ucrania, a la que también se ha sumado España, simplemente no hay quien entienda nada, así que todos a la expectativa de lo que ocurra políticamente en Rusia, porque pueden salir noticias del cambio de estatus con la OTAN. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.